noches, mi nombre es Luis Fernando Escobar y voy a realizar una exposición de los motores síncronos de imán permanente. Lo primero es que esta exposición se divide en 5 partes importantes, en las cuales están qué son los motores síncronos de imán permanente, en la segunda instancia qué es la reluctancia variable, más conocida como PM, cuáles son las aplicaciones de los PMSM, cómo son los motores BLDC y por último los motores paso a paso. En primera instancia tengamos en cuenta qué son los motores síncronos de imán permanente. Los motores síncronos de imán permanente tienen un estator y un rotor, como todos los motores en esta presentación, y su principal función es que sus imanes están anclados al estator y el rotor tiene un bobinado que permite que haga un campo electromagnético en función de dicho motor. Ese motor necesita de una corriente DC para su funcionamiento. Aquí vemos una parte de ese motor, el cual está explicado de manera clara el cómo se divide. Esos motores tienen una virtud y una desventaja. Su principal desventaja es que contiene escobillas. Más adelante veremos por qué es una desventaja. Y su principal virtud es que son muy eficientes y seguros, son muy oportunos a la hora de funcionar. En esta diapositiva podemos ver el bobinado y podemos ver también sus partes, como la caja, los condensadores, las escobillas, la tapa y el colector. Ahora expondremos de qué es la reluctancia variable o PM. Tengamos en cuenta primero qué es reluctancia. Reluctancia es la resistencia que un circuito ofrece al paso del flujo magnético. ¿Cómo así? Sabemos que todo flujo magnético tiene una resistencia natural. Entonces, cuando hablamos de un motor de reluctancia variable, estamos hablando que podemos trabajar con esa restricción natural del campo electromagnético. La podemos variar, la podemos acoplar a lo que nosotros necesitemos. Parte de esos motores, aquí vemos un ejemplo de una fotografía de qué es un motor PAC, reluctancia variable, en el cual vemos cómo están puestos sus ejes y cómo empiezan sus rotores y emisores a trabajar de manera relativa con sus campos electromagnéticos. Continuamos con cuáles son las aplicaciones de los PMSM. Tengamos en cuenta lo primero, PMSM es la manera de decirlo en inglés, los motores síncronos de imán permanente. Estamos hablando de lo mismo, es decir, este abreviado que se ve en esta parte superior explica lo mismo, son motores síncronos de imán permanente. Tienen unos imanes anclados a la parte del estator y su rotor tiene el bobinado. En el mismo podemos ver que el PMSM es un cruce entre motores de introducción con un motor de CC sin escobillas. Entonces aquí vemos una diferencia notable entre los primeros que exponíamos y estos. La primera es que estos no tienen escobillas. El no tener escobillas representa menos cantidad de mantenimiento. Es decir, el motor puede funcionar durante más tiempo y el no tener carboncillos que se gasten con el tiempo permite que el motor sea aún más eficiente. Luego vamos a ver qué son los BLDC. Teniendo en cuenta la presentación pasada donde estábamos hablando de los motores que no tienen escobillas y cómo cada vez aumentaba más su utilización, aquí vemos el motor CC sin escobillas, una vez más. Es decir, la parte de atrás hablaba de que podíamos tener un motor síncrono de imán permanente con o sin escobillas. Aquí la diferencia está en que los BLDC no tienen escobillas, no vienen con y sin, estos no tienen escobillas y es importante mencionar que son muy utilizados en la parte de la robótica. El no tener ningún tipo de mantenimiento permite hacer un armazón y que tenga que desarmarse con menos frecuencia. También vemos que es cada vez más popular porque, tal y como lo indica su nombre, no necesita escobillas. Eso se traduce en menos gasto, en menos mantenimiento y en menos desgaste. ¿Por qué? Porque su campo electromagnético es aún más eficiente y se encarga de que funcione de manera eficaz. Ahora los motores paso a paso. Los motores paso a paso, a diferencia del resto de motores que hemos visto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay de imán permanente, de reluctancia variable y de reluctancia constante. Es decir, podemos trabajar la resistencia electromagnética natural de los motores en algunos y en otros no. Los motores paso a paso funcionan al igual que los demás, estator y rotor. Su estator con el bobinado y el rotor individualmente.
Aquí vamos a notar algo muy distinto, y es que en su giro de 360 grados, este está definido paso por paso, dicho ya por su nombre, es decir que esos 360 grados se van a dividir, dependiendo del motor que tengamos, en ese giro que hagamos. Y esa sería toda mi presentación. Muchas gracias por la atención. Me despido. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Hasta luego.